Since Danielle Lavallée is not here, our next paper is by Walter Neves and Hector Pucciarelli, Early Peopling of America and Evolutionary Diversification. Bueno, yo soy Héctor Pucciarelli, de la dupla Neves-Pucciarelli. Junto con el doctor Neves teníamos programado realizar un show en conjunto, pero debido a problemas que ha tenido el doctor Neves, tengo que arreglármelas yo solo con la representación. Nos vamos a referir a problemas de poblamiento de América exclusivamente desde un punto de vista biológico, más bien dicho, de un punto de vista morfológico, ajustados a problemas craniométricos. Bueno, esta primer transparencia simplemente la muestro, siempre tengo la costumbre de presentarla en estos casos para fortalecer o reafirmar nuestra adhesión a la concepción evolucionista de la existencia humana y la concepción evolucionista en general, que yo creo que nunca está de más reafirmarla, sobre todo en problemas como los nuestros. Y en lo concreto, porque en lo que a mí respecta, en este caso hablo más bien a nombre particular, me preocupa la ausencia en todos o casi todos nuestros modelos de poblamiento de una gran componente que es la evolución. Si nosotros hacemos una pequeña disquisición histórica acerca de las teorías del poblamiento americano y sus teorías, yo me animaría a hacer una distribución en tres partes, ¿no es cierto? Una etapa antigua en la cual se recurría a un paradigma netamente difusionista asociado a la escuela histórico-cultural, en la cual la migración era un aspecto central, casi excluyente del resto de los otros procesos que integran la evolución. Todas las variaciones se explicaban por migración y por procesos, como se decía en aquel momento, de metamorfosis, es decir, de contacto entre una población y otra, en la que se producían las poblaciones híbridas, por decir así. Esa concepción actualmente fue totalmente reemplazada por una serie de adquisiciones de tipo básicas que empezaron a hacerse patentes, yo diría, a mediados del siglo XX, fundamentalmente con la concepción poblacional de la evolución y con la idea esencialmente de que la migración es un proceso más dentro de los procesos evolutivos. Surge así entonces la segunda etapa en la cual todos los procesos o la gran mayoría de los procesos poblacionales de América se tratan de explicar a través de una asociación entre migración y microevolución. La microevolución es lo que se incorpora esencialmente, y actualmente se sigue con ese paradigma que no es, yo no digo que sea incorrecto, pero sí que es incompleto, donde quedan la infinidad de procesos adaptativos que deben haberse producido conjuntamente con los procesos de migración, que no pueden ser explicados por microevolución, porque esencialmente un proceso microevolutivo es un proceso que configura situaciones y presencias estocásticas, no así los procesos adaptativos que tienen un sentido muy diferente.
Bueno, luego de esta introducción, yo quiero resaltar primero una serie de problemas en lo que respecta a la concepción de cuántas migraciones o de cuántos conjuntos migratorios pudo haber en América, desde un punto de vista, vuelvo a repetir, desde un punto de vista biológico exclusivamente, ¿no es cierto? Nuestro criterio es, nosotros tuvimos una idea inicial en la cual había en América 4 procesos migratorios, pero esa idea fue una idea basada sobre la hipótesis de Turner, que preconizaba 3 grupos migratorios, esencialmente, ¿no es cierto? El amerindio, todo lo que sea amerindio era el más antiguo, seguido por una migración nadén y una migración esquimal. Nosotros con Neves observábamos siempre que había una diferencia craneana esencial en los cráneos de alta antigüedad. Hablamos de alta antigüedad para el sistema americano, ¿no es cierto? Cráneos de más de 8.000, de 9.000 años de fechados radiocarbónicos presentaban características diferentes del resto. Entonces empezamos a hablar de un paleoindio. Actualmente preferimos hablar de un paleoamericano porque esencialmente nuestros estudios están realizados sobre los restos del Agua Santa. Actualmente estamos incorporando también los de Arroyo Seco y los de Tequendama, que son los que creemos nosotros lo más representativo que hay en cuanto a resto fósil en América. Esta superposición de nuestra concepción, que en principio se llamó hipótesis de Neves Pucciarelli, luego se le pasó a llamar hipótesis de 4 migraciones, nosotros creemos que incluyó un error esquemático bastante considerable, que fue apoyar una idea sobre otra como si hubiera sido inmutable. Actualmente lo que se entiende es que la concepción de Turner ya no es más sostenible, por lo menos la mayoría de los investigadores sostienen que no puede sostenerse, dado que a raíz de los trabajos de Satsmery se llegó a demostrar la no diferencia genética entre los grupos nadén y esquimal, si bien se reconoce que existen diferencias de orden lingüístico. Esto realmente nos implica que debemos reconsiderar no solamente la concepción de 4 migraciones en América, sino también la concepción teórica de despegar una teoría montada en base a otra y con especificaciones que a nosotros ya nos parecen un poco no centrales, como decir, bueno, cuántas migraciones hubo, por dónde pasaron, cómo se distribuyó, cómo pudieron migrar, cómo pudieron no migrar y demás, sino ir al concepto teórico. Dentro de estos problemas debe considerarse un hecho muy interesante que aconteció dentro de la teoría de 4 migraciones y que obligó al replanteo formal de la misma. Bueno, como ya dijimos, el problema central fue las objeciones desde el campo genético respecto a la no diferenciación que podría existir dentro de los grupos nadénes, ¿no es cierto?, respecto a los esquimales.
Por arrastre y consecuencia, el modelo trimigracional debería ser el hasta hoy considerado como modelo de 4 migraciones, es decir, nuestra teoría de 4 migraciones se debería ser llamada teoría de 3 migraciones, si suponemos que en ADN y esquimal han sido una misma cosa. Pero se optó, sin embargo, por una concepción que prescinda del número de capas migratorias y del concepto de inmigración transveringia como única ruta migracional para el poblamiento americano. Es que dentro del error esquemático de haber concebido 4 migraciones siguiendo un principio de autoridad, se incluye también la concepción de una migración por contexto. Esto señalaría que, bueno, pudo haber existido, por ejemplo, más de una migración amerindia, y por el contrario, pudo haber habido más o menos oleadas migratorias que la cantidad de haplogrupos o troncos lingüísticos americanos descubiertos hasta el momento. La solución propuesta es prescindir por el momento de definir el número de migraciones americanas y hablar concretamente de un sistema de 2 componentes, lo que nosotros estamos llamando en este momento the Two-Component Settlement Model for the Americas. El sistema sería América y sus pobladores y los componentes, repito otra vez, el sistema sería América y sus pobladores y los componentes, la cantidad de megagrupos que pueden ser discernidos, que de nuestra perspectiva son uno anterior, de extracción no mongoloide, y que ha originado a los paleoamericanos, y otro posterior, de origen mongoloide, que habría originado a la mayoría de los grupos amerindios. En esencia, el proceso consistió, a nuestro criterio, en una primera migración de Homo sapiens que habitó el este de Asia durante el Pleistoceno tardío, antes de definirse la morfología mongoloide clásica, propia de la cultura Clovis. Se sostiene entonces que hubo 2 componentes biológicos de Homo sapiens en América, uno anterior y no mongoloide, de morfología craneana similar a los grupos originarios de África y Australia, que había entrado entre los 17.500 y 9.000 años antes del presente, y otro posterior, de rasgos mongoloides, que los acercan a los grupos del nordeste de Asia. Por otro lado, el tránsito transveringio como única ruta de poblamiento también debe ser puesto en dudas, por cuanto, por lo que hasta hoy se conoce, dicho modelo no coincide con el gradiente de antigüedad hallado para Norte y Sudamérica. Los fechados aceptados para el sitio de Monteverde y las escasas diferencias que existen entre los yacimientos de Norte y Sudamérica señalan como plausible una migración que yo llamaría paraveringia, temprana. Esto es una migración costera, no transoceánica, sino que, bordeando la costa pacífica del estrecho y luego del continente, pudo llegar a zonas libres de bloqueo glacial que se encontraban hacia el centro y Sudamérica durante la transición pleistoceno-holocénica. Esto implica la posibilidad de existencia de migraciones complementarias en dirección sur-norte, que surgida de los desembarques costeros hayan podido poblar el continente por tierra y puedan explicar satisfactoriamente la cuasi contemporaneidad de los fechados tempranos de norte y sur del continente, y aún las antigüedades de alrededor de 14.000 años registradas en el sur, como lo de Pachamachay, la Pavermelia en Brasil, Monteverde en Chile y los toldos en Argentina. Dentro del segundo problema, se opta por explicar parte de la variabilidad sudamericana por procesos evolutivo-adaptativos. No es improbable que, dado el conocimiento que se tiene sobre la posible densidad poblacional de los cazadores-recolectores del paleoamericano, estos no hayan sido extinguidos por el componente más tardío, al menos no antes de haber originado nuevos grupos que por radiación adaptativa hayan poblado gran parte de los ecosistemas que, libres de presencia humana, por entonces han existido. En apoyo de esta concepción figuran los últimos trabajos de craneología funcional que permiten extraer conclusiones evolutivas más que una sistemática poblacional como la que puede obtenerse de la craniometría howelliana. Aquí se impondría una explicación un poquito más detallada y es lo siguiente. Nosotros consideramos que la concepción de Howell de medición craniométrica constituyó un avance importantísimo en nuestras investigaciones, fundamentalmente porque
ahora nosotros podemos recurrir con nuestras mediciones, si se efectúan como corresponden, podemos incurrir en una base de datos que nos abre un panorama realmente mundial en el cual nosotros podemos efectuar nuestra comparación. Pero ¿qué pasa con las mediciones de Howells? O lo que nosotros entendemos que es lo que pasa, que tienen un carácter exclusivamente sistemático, establecen una perfecta diferenciación en lo que respecta a caracteres de tamaño y forma y demás, pero difícilmente se pueda extraer una conclusión biológica desde una comparación howelliana. Una medida que todos empleamos como GOL, por ejemplo. Imaginémonos ese diámetro. Es un diámetro que comienza en la sutura nasofrontal, atraviesa las diferentes tablas del frontal, puede pasar por el techo óptico, sigue atravesando el neurocráneo, todo lo que correspondería al cerebro anterior, luego cerebro medio, luego cerebelo, llega a la capa, a la concha del occipital, se enfrenta con la tabla interna, sigue con el diploe y luego sigue abarcando inclusive tabla externa y superestructuras de inserción de los músculos occipitales. ¿Qué estamos midiendo nosotros cuando tomamos una medición de esa? Taxonómicamente puede ser importante, pero biológicamente, ¿qué información tenemos de una variable que atraviesa 14, 15 o 16 componentes, lo que sea, ¿no es cierto? Pero el dato es único y es indivisible. Eso no solamente ocurre con las mediciones de Howell, eso ocurre con las variables de cualquier otro sistema, ¿no es cierto?, que se basen en el mismo criterio, un criterio esencialmente taxonómico. Lo central que nosotros proponemos es medir sobre la base de componentes craneanos funcionales. La concepción de los componentes craneanos funcionales fue postulada hace mucho tiempo por Van der Klaauw para todos los cráneos mamíferos, ¿no es cierto? Y puesta a punto en antropología por Moss y Young ya por el año 1960. Consiste esencialmente en medir, primero definir que un cráneo no es un conjunto, digamos, heterogéneo de componentes que se reúnen todos en un espacio multivariado dada por una serie X de variables, las 40 mediciones de Howells o 70 mediciones de Martin o el sistema que nosotros elijamos, sino que está formado por un conjunto de componentes funcionales que están en relación con los tejidos blandos que sostienen y protegen, ¿no es cierto?, como por ejemplo el óptico puede ser uno, el auditivo puede ser otro, el neurocraniano anterior que protege y sostiene la porción telencefálica, el neurocraniano posterior que sostiene y protege al cerebelo. Cada uno de esos componentes, nosotros podemos pensar que tienen un desarrollo relativamente independiente del resto. ¿Por qué razón? Porque dentro de la unicidad del desarrollo del sistema nervioso, nosotros sabemos que los patrones de desarrollo del cerebelo son diferentes de los del cerebro anterior. Y las ecuaciones que describen su crecimiento son realmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos reunir todas esas diferencias en una única medida por variable que a su vez se resumen en un único dato en un análisis multivariado? Realmente no hay una correlación entre la significación numérica y la significación biológica de lo que se está analizando. Lo que nosotros proponemos es, primero, por supuesto, no decir que esto, lo que se ha estado haciendo hasta ahora no sea aplicable. Es perfectamente aplicable, pero debe ser complementado. Si nosotros queremos llegar a establecer o llegar a poder conocer qué factores
evolutivos han actuado en estos procesos de diferenciación, que no nos cabe duda que sí han actuado, es ir y medir por componentes funcionales y luego integrar todo eso en un todo, pero a través de fundamentalmente de análisis univariado, porque las desventajas que nosotros vemos del análisis multivariado es que resume todo en una única resultante muy difícil de diferenciar, si no es llegando al primer nivel de diferenciación entre tamaño y forma, que para efectuar un estudio evolutivo adaptativo sería sumamente grosso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a exponer lo que hemos obtenido hasta ahora, que no tenemos todavía conclusiones definitivas, es un primer paso que estamos dando, pero lo que más nos interesa es tratar de demostrar que nuestra concepción cráneo-funcional es un método válido que puede aportar al poblamiento americano a través de determinar los posibles procesos evolutivos, fundamentalmente procesos de adaptación, que tienen que, lógicamente, haber acompañado a todo proceso de migración. De esta manera, nosotros colocamos el problema migratorio en su lugar como uno de los factores evolutivos y le damos importancia no solamente a la deriva génica, que sí es un proceso válido, incorporando los procesos adaptativos que son tan importantes o tal vez sean más importantes, vaya uno a saber, que el resto de los otros procesos evolutivos. Nosotros trabajamos con una muestra de 92 cráneos de diferentes extracción evolutiva, de diferente extracción grupal. Quisimos probar la siguiente hipótesis. Si se acepta alguna de las teorías de migración mongoloide transveringia como fuente principal de poblamiento americano, entonces toda comparación craneana entre mongoloides y amerindios debería mostrar mayor aproximación morfológica que entre amerindios y poblaciones no mongoloides. Si esta hipótesis es rechazada, se examinará la hipótesis alternativa, si existe continuidad morfológica entre la Agua Santa, porque tomamos la Agua Santa como referente de lo que es paleoamericano, por ser la población que tiene una muestra más medible que el resto de los hallazgos paleoamericanos. Entonces, si existe continuidad morfológica entre la Agua Santa y amerindios, entonces las comparaciones resultantes deben entenderse como más próximas entre sí que las obtenidas contra cualquier población extraamericana. La muestra consistió en cráneos, además de los de la Agua Santa, de Asia, Europa, África subsahariana y Sudamérica, todos medidos según la composición craneofuncional que, lamentablemente, por tratarse de una exposición con tiempo definido, no puedo describirla con mucha precisión. El modelo craneofuncional empleado fue el de dos componentes mayores, neurocráneo y región facial, con 4 componentes menores cada uno: anteroneural, mesoneural, posteroneural y óptico para el neurocráneo, y óptico, respiratorio, masticatorio y alveolar para el cráneo facial. El tratamiento estadístico que suele aplicarse a esto es análisis de la varianza unifactorial sobre índices volumétricos estandarizados. Los índices volumétricos son los índices que nosotros nos permiten medir cada uno de los componentes funcionales. También se hizo un ensayo, ahora vamos a ver una transparencia, sobre aplicación del análisis repetitivo de la varianza, lo cual parecería una transgresión de tipo estadístico, pero vamos a explicar por qué razón hicimos esa transgresión. Si la hipótesis planteada, bueno, entonces lo dejamos así. En concreto fue que se rechazó la hipótesis inicial y se acepta las hipótesis alternativas,
que permiten concluir que si el poblamiento de América es enfocado de una perspectiva craneofuncional, puede aceptarse como posibilidad que los antiguos pobladores del Pleistoceno final o Holoceno inicial sudamericano fueron parte de la ancestría de algunos grupos de amerindios modernos. Pero, ¿qué va a hacer usted? Pancho, una pregunta nomás, puede ser Sí. ignorancia, pero ¿cómo están fechados los esqueletos de la Agua Santa? La Agua ¿Qué Santa, contexto tiene? la Agua Santa tenemos un fechado máximo de 11.700 años aproximadamente, pero sin estandarizar, ¿no? Así que ¿Está fechado directo el esqueleto? está fechado directamente sobre el esqueleto. El cráneo que se conoce como Lucía tiene, en principio se pensó que tenía 12.700 años, ahora se rebajó, se rectificó, son 11.600 o 11.700 años. Sí. Bueno, básicamente dos preguntas. La primera usted habla de un linaje que sería premongoloide. Sí. Y después un fechado de 17.000 a 9.000 años que estarían ingresando. Eso, bueno, en genética había últimamente una discusión en torno a guanas, básicamente, que están metiendo también un linaje X, que también sería premongoloide, que supuestamente sería euroasiático, y que tendría algunos rasgos caucasoides. La fecha que dan ellos, en base a la tasa constante de mutación de la ADN mitocondrial, en base a la tasa de parsimonia, sería que estaría pasando entre 36.000 y 12.000 años. Ellos en base a ese indicador sacan esa fecha. Sí. Ahora usted en base a qué indicador sabe que es entre 17.000 y 9.000. No, sí. Nosotros nos guiamos por los fechados de radiocarbono. Decimos hasta 9.000. Nosotros en realidad tenemos un continuo, ¿no es cierto?, que va hasta la época actual, una secuencia continua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hacia el 9.000 nosotros observamos como si hubiera una ruptura en la sucesión, en la continuidad morfológica, sobre todo en los sitios del Agua Santa. En la Agua Santa tenemos desde el 11.000 y pico hasta el arcaico tardío, ¿no es cierto? Hacia 9.000, la forma del cráneo pasa de ser de lo que es típica, lo que nosotros llamamos típicamente paleoamericano, que es de características de tipo australiana, de tipo pacífica o de tipo inclusive de rasgos africanos, ¿no es cierto?, poco diferenciados, a una forma asiática mongoloide típica, o sea que correspondería, ese fechado más o menos correspondería a la transición paleoamericana amerindia. Ahora, el otro día en el Congreso de Piriápolis estuve hablando con el profesor Crawford precisamente de qué pensaba él de la posible relación que podría existir entre las conclusiones, sobre todo en lo que respectaba a fechados, que se obtienen desde lo morfológico y que se obtienen desde lo genético, ¿no es cierto? Y le pregunté si podría haber alguna relación o alguna coincidencia, se podría llegar a alguna coincidencia en el largo tiempo. Y él me dijo que sí, que realmente se puede, inclusive que ahora ya se está llegando a una cierta coincidencia, pero realmente la coincidencia no es total, ¿no es cierto? Las edades que se derivan de los estudios genéticos son diferentes en gran parte de los estudios radiocarbónicos, pero también las metodologías son muy diferentes. No podemos pretender, a mi criterio, que haya una coincidencia total cuando el enfoque, el abordaje, ¿no es cierto?, es tan distinto. Y debemos conformarnos con un sistema en el cual tenemos distintas entradas, lo lingüístico, lo genético y lo morfológico, son tres entradas distintas, ¿no es cierto?, y que poco a poco se van interdigitando, y esperamos que en un futuro se llegue a una conclusión total. Una última Sí. pregunta que me va a hacer. Efectivamente, desde la cosa que realmente también se ha hablado de que existe algo que se llama premongoloide. También pasa algo similar con el caso de Kennewick en Estados Unidos.
Pero Kennewick sí, es muy La particular. pregunta era la siguiente: si existe algún punto de comparación entre lo que está pasando en Kennewick y lo que está pasando en Lagoa Santa. Yo podría animarme a decir que hay puntos de comparación con otros cráneos, con otros restos norteamericanos que no sean Kennewick. Kennewick es muy especial y está sujeto a mucha discusión. A nosotros Kennewick nos entusiasmó mucho porque en un principio la conclusión que se llegó era que realmente Kennewick era prácticamente caucasoide, es decir, de origen caucasoide. Y nosotros en ese momento estábamos manejando la hipótesis de Kozintsev y los investigadores rusos. Ellos dicen que el poblamiento, por lo menos parte del poblamiento americano, se hizo, efectivamente, se hizo desde el noroeste de Asia, pero a través de un grupo que ellos llaman de siberianos caucasoides, que sería muy anterior a los que ellos llaman siberianos mongoloides. Estos siberianos caucasoides serían siberianos porque vivían en Siberia, ¿no es cierto? Pero los rasgos eran más bien de tipo caucasoide, y serían grupos que emigraron del este de Europa, ¿no es cierto? Entraron a Siberia y ahí subsistieron hasta la edad del bronce, más o menos. Esa era la hipótesis de Kozintsev. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en principio podemos encontrar rasgos caucasoides en todo lo que, no solamente en todo lo que sea el paleoindio, también en los grupos amerindios encontramos rasgos caucasoides. Cuando aplicamos el análisis craneofuncional, tenemos cercanías, por ejemplo, entre araucanos y grupos nórdicos. Y ahí viene la pregunta que ocurre siempre. ¿Esa similitud morfológica implica una relación interpoblacional o es simplemente una similitud morfológica? Entonces, dejamos Kennewick de lado, pero nos parece tomar Spirit Cave, por ejemplo, como más, por lo menos más lógica al contexto, ¿no es cierto? Es decir, en cuanto a nosotros lo que pensamos es que ese grupo, más que pre-mongoloide, yo lo llamaría grupo no mongoloide, lo que nosotros llamamos paleoamericano, no paleoindio, porque sabemos que no eran cazadores especializados, eran cazadores recolectores, como la profesora dijo, y estoy de acuerdo con eso, que había grupos realmente de cazadores recolectores, ¿no es cierto? El profesor Bryan que también lo dijo. Entonces, al modelo que nosotros proponemos se ajusta más los cráneos del paleoindio, pero no específicamente Kennewick. Y la situación sería tal vez que se trate de un proceso, o bien dos procesos diferentes que han ocurrido en Norteamérica y en Sudamérica, o bien de un único proceso, pero con una hipótesis que a mi criterio es mucho más económica que la transberingia, que es la que llamamos paraveringia, de migración costera. El doctor Bryan dijo que no hay digamos, evidencias, y es cierto, no hay evidencia, pero es una hipótesis muy económica, es decir, una hipótesis que de ser correcta nos permitiría explicar un sinnúmero de cosas. Yo no puedo imaginar un proceso migratorio, ¿no es cierto?, como el que proponía Mosimann, está bien que lo propuso en una época determinada, y bueno, es válido como idea, ¿no es cierto?, que más que una migración parece una maratón, y se calculan las fechas, a ver cuánto podría haber emigrado, por ejemplo, en 100 años, en 1000 años, en 10.000 años. Un proceso migratorio, a mi criterio, ocurre cuando la población entra en contradicción con su medio ambiente. Y la expansión va a ser lo que yo llamo expansión, o debería ser en mancha de tinta, es decir, se expandiría digamos, en círculo, chocaría contra una barrera determinada y ahí se definiría una ruta. Pero ¿cómo va a existir en un país o en un continente que recién se empieza a poblar tantas contradicciones con el medio,
como para producir semejantes procesos migratorios que explicarían en pocos años haber poblado desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Realmente en una maratón impresionante. Lo más probable es que si haya habido una migración de tipo marítima, haya habido, digamos, centros que podrían ser, algunos, por ejemplo, los centros costeros pacíficos de mayor antigüedad, podrían haber sido los centros de desembarque, y de ahí irradiar por el continente, provocando migraciones hacia el sur, migraciones hacia el norte y procesos adaptativos conexos. Eso sería una hipótesis que, si bien es un poco difícil de probar con los datos que tenemos actuales, pensamos que a lo mejor más racional que pensar en una dirección norte-sur, que ni siquiera los fechados radiocarbónicos ya nos dan, ¿no? No hay más tiempo para preguntas. Sí. Hagamos un recreo de unos 15 minutos y volvamos porque... We are already 15 minutes late. I want to make sure that I understood it because I read there